Y ayer también hablamos, tuvimos la opinión de una empresaria de Santiago sobre el caso de su hija y su indignación por lo que había hecho la Cámara de Diputados de eliminar la palabra preferencia u orientación sexual en el artículo donde se sanciona la discriminación del Código Penal. Entonces, ahora brevemente nos comunicamos con el diputado José Horacio Rodríguez Grullón, que fue uno de los 35 que votó en contra de esta exclusión, para que nos diga qué pasó realmente en la Cámara de Diputados la semana pasada. Buenos días, diputado. Buenos días, María Elena, ¿qué tal? Muy bien. Para mí eso fue excluido. Hay otras personas, creo que Julio está ahí, ya me corregirá más adelante si no fue así. Vinicito, Castillo también lo piensa, que realmente no era necesario, porque si la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, aquí no se discriminan los homosexuales, que no tiene importancia que eso se haya eliminado. ¿Qué ocurrió realmente en la Cámara de Diputados Marilena, con relación a este artículo? No hemos dicho que no tiene importancia que eso se haya eliminado, ¿eh? Lo que hemos dicho es que en la República Dominicana no hay discriminación contra nadie a pesar de eso. Okay. Entonces, si nos gustaría, José Horacio, dividir tu participación, si te sientes cómodo, primero lo que pasó en la Cámara de Diputados y luego tu opinión, si hay discriminación o no contra homosexuales y lesbianas en el país. Yo creo que el principal ejemplo y muestra de que sí existe discriminación es que ese fue el único motivo de discriminación que fue excluido por el Pleno de los Diputados. Ese artículo 186, que en el proyecto de Código Penal tipifica la discriminación como un delito, establece diferentes motivos de discriminación y establece que puede ser un motivo de discriminación el origen de la persona, la nacionalidad, la edad, el color de piel, su aspecto físico, su condición socioeconómica, su estado de salud, su discapacidad, su opinión política, actividad sindical, la pertenencia o no a una etnia, raza o a una religión determinada. Y de todos esos elementos, el único que fue excluido a última hora, a pesar de que estaba incluido en el proyecto de código original depositado por su proponente Alfredo Pacheco, a pesar de que la Comisión de Justicia mantuvo eso y lo enriqueció, porque el elemento de aspecto físico y el elemento de condición socioeconómica no estaban en el proyecto original y fueron enriquecidos por la Comisión. ¿Con cuáles argumentos? Bueno, con el argumento de que muchos legisladores consideramos que en nuestro país hay personas que son discriminadas por su aspecto físico, o hay personas que son discriminadas por su condición socioeconómica, es decir, por ser pobres. No reciben el mismo trato de las autoridades que las personas con otra situación socioeconómica más privilegiada. Y esos fueron elementos que fueron enriquecidos en la comisión. La comisión mantuvo en primera lectura lo relativo a la orientación sexual. El Pleno lo aprobó en primera lectura. En el informe de cara a la segunda lectura también se mantuvo. Y a último minuto, minutos antes de aprobar el código, se sometió a una enmienda donde no solamente excluyó la orientación sexual como un motivo de discriminación, que fue el único motivo que fue excluido, ningún otro fue excluido, sino que también se eliminó para ser considerado como un elemento agravante en otros delitos, que enlistan una serie de circunstancias que agravan, por ejemplo, los actos de tortura y barbarie. Y dice, si se comete contra una niña o un niño, es agravado, recibe una pena mayor. Si se comete, por ejemplo, contra una mujer embarazada, es agravado y contempla una pena mayor. O también, por ejemplo, si la persona tiene algún tipo de discapacidad. Ahí también se eliminó la orientación sexual como un motivo agravante de los actos de tortura y barbarie, y también se eliminó como un motivo agravante frente a un homicidio que llevaba una pena mayor. ¿Por qué? Porque estaba motivado, cuando es en base a la orientación sexual de una persona, por un rechazo, una discriminación particular por una condición intrínseca de una persona. Y eso todo fue eliminado y borrado. Nosotros lo que vemos es un empeño que hay de un sector dentro del Congreso Nacional en generar un ambiente hostil para quienes no se ajustan a determinados estándares, ignorando que la sociedad dominicana, como toda sociedad del mundo, es una sociedad diversa y que nuestro rol como legisladores es el de hacer leyes que garanticen la seguridad, la protección, la inclusión de todas las personas sin ninguna distinción. Y lo más preocupante, ya para redondear mi comentario, es que se incluyó un párrafo que para mí es el más grave, porque da luz verde a discriminación de cualquier naturaleza, contra cualquier grupo, que dice así: no habrá discriminación cuando el prestador de servicio o contratante
fundamente su negativa por objeción de conciencia religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales. Eso yo pienso que con eso terminaron clavándose cuchillos para su propia garganta. Yo como dueño de un restaurante podría decir que por objeción ética o moral no voy a recibir en mi restaurante a clientes, por ejemplo, que pertenezcan a un partido que se considera corrupto por la sociedad. Y eso la ley me lo estaría permitiendo y no sería sancionado. Y me parece grave. Eso permite, abre una brecha para discriminar por cualquier motivo. Y fue aprobado como un artículo que se le agregó, como un párrafo que se le agregó al artículo 186 del Código, y nosotros hacemos llamado al Senado para que pueda corregir y rectificar todos esos retrocesos en materia de derechos humanos que fueron colados en el Código a última hora y que empañan el trabajo de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Justicia, que había rechazado esas propuestas cuando se llevaron a la comisión, y que también empañan la imagen de nuestro país, porque a nivel internacional nos presenta como un país intolerante, que no establece mecanismos de protección a las diferentes formas de discriminación que se pudieran dar eventualmente en una sociedad. José Horacio, tengo entendido que esta exclusión de por preferencia u orientación sexual fue por una iniciativa de la diputada Isabel de la Cruz. Si fue así, ¿ella motivó el porqué de esta exclusión? O sea, ¿qué explicación se puede dar ante los diputados de por qué excluir esto? Ella tomó un turno y presentó esas, en los debates en la segunda lectura, y presentó esas enmiendas, pero cuando se debatió, no se leyó por completo la enmienda, sino que se cerraron los debates, eso es lo que establece el reglamento, se cerraron los debates y luego se leyeron en voz alta las enmiendas y se sometieron a votación. Yo creo que si esto hubiera sido debatido de manera específica, con la profundidad, la reflexión que ameritaba, se habría rechazado, como se había ya rechazado en la Comisión de Justicia, que está integrada por abogados, y abogados que no necesariamente son progresistas. Yo me identifico como en términos políticos como progresista. Yo creo en una sociedad que garantice y amplíe los derechos de su ciudadanía. Pero en esa comisión, que hay diputados conservadores en su mayoría, rechazaron esta propuesta porque de alguna manera se le iba la mano. O sea, habría la brecha, una discriminación muy amplia, y había sido rechazado por la Comisión de Justicia. José Horacio, el tema, por ejemplo, de la tortura, lo que tú hablabas y especificabas cuando se trata de niños, mencionaste diversas. La tortura es algo execrable independientemente de la persona que se someta, porque solo puede torturar a alguien quien tiene dominio, quien tiene mayor capacidad de fuerza de imponer este tipo de crimen sobre el otro. Entonces, pienso que eso debe incluir a todos, a la generalidad. El otro elemento es lo que planteas, por ejemplo, la discriminación. Yo soy de lo que plantea que el país necesita un código urgente y que cualquier distracción lo único que hace es proteger a criminales y limitar la capacidad del Estado para perseguir el delito. No estoy en contra de que se incluya, porque creo que los derechos de todos deben ser garantizados independientemente de la perspectiva de la campaña que hay en el mundo de hoy, en el mundo occidental, para segmentar la sociedad en pequeños grupos a partir de preferencia sexual, de forma de alimentación, de todo, para evitar que las sociedades se unifiquen, para demandar el bienestar general, que es lo que todos necesitamos. Sí. Adelante, José. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que justamente la política debe ser eso, la lucha por el bienestar general. Y por eso el rol de la política... Estamos particularizando, estamos dividiéndonos en pequeños grupos. La diversidad no tiene... Vamos a oírlo, Lee, por favor. Al rol de los activistas sociales. O sea, tú tienes activistas que se aglutinan alrededor de una causa específica. Lo que queremos luchar por el bien común de toda la colectividad, ¿en qué nos organizamos los partidos políticos? Porque los partidos políticos son los que luchan por ese bien general, por ese bien común. En este momento nosotros estamos apoderados de una pieza muy importante que yo creo que debe permitirnos garantizarle seguridad a todo el mundo, que nadie sienta miedo de vivir aquí y que sienta que tiene que emigrar porque aquí no se siente seguro, porque no tienen leyes que... es la pobreza lo que hace migrar a la gente, no lo olvide. Ese es el principal factor de migración, yo estoy de acuerdo. O sea, yo con eso no renuncio a la lucha. O sea, por asumir la defensa de que aprobemos un código incluyente y que no discrimine a las personas por su orientación sexual o por cualquier otro motivo,
No estoy renunciando a la lucha por combatir la pobreza, que yo estoy convencido que es el principal problema de la República Dominicana. Los altos niveles de pobreza, de desigualdad social, una sociedad que tiene que generar mayores riquezas, pero que la riqueza que genera tiene que saberla redistribuir mejor para que aquí haya mejor calidad de vida. Ese es el empeño mío como dirigente político y como legislador todos los días. Ahora bien, lo que pasó la semana pasada con la aprobación de este código fue en contra de un segmento específico de la población. Y bueno, nosotros entendemos que ese segmento no debe ser excluido, ni discriminado, ni invisibilizado en las leyes, y por eso hemos levantado nuestra voz. Bien. Bien. Bueno, gracias, José Horacio. Ya es cuestión de esperar a ver lo que ocurra en el Senado de la República. Muchísimas gracias y buen día. De hecho, y por último, María Elena y todo el equipo, una de las cosas que fue propuesta mía en la Comisión de Justicia fue incluir la condición socioeconómica como un motivo de discriminación, y la Comisión de Justicia lo acogió. ¿Por qué? Porque aquí un policía para a un joven de Naco y no lo trata igual que cuando para a un joven de los Guandules o de Guachupita. El trato no es el mismo, y por eso nosotros incluimos ahí como uno de los motivos de discriminación la condición socioeconómica, porque aquí se discrimina también por ser pobre. El trato no es el mismo. O sea, quería aprovechar y decir eso porque nuestro trabajo no es solamente para un grupo específico, es para todos. Lo que pasa es que hemos notado que hay un grupo que ha sido excluido y nosotros entendemos que no puede promoverse la exclusión de un grupo específico. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias a José Horacio Rodríguez Grullón. Ya con esto concluí, Julio. Sí. Bueno, vamos a aprovechar, Marilena, inmediatamente vamos a colocar, antes de irnos, vamos a hacer, vamos a hacerlo cuando regresemos. Cambio y fuera.